Listo, ya estamos de vuelta y como les había mencionado antes, hermano, audiencia, esta noche contamos con la participación de dos invitados muy especiales, estoy seguro que ustedes los recordarán mucho. Contamos con la participación de nuestra querida doctora Karen Garzón Cherde, que ella es publicóloga, ella es directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. También es uno de los campos que ella más se dedica en el campo de la política exterior, las relaciones internacionales, los asuntos electorales y también en los temas de género. También escribe para reformas políticas LATAM y es una académica y tuitera muy activa. Mi doctora Karen Garzón, buenas noches. ¿Cómo le va? Le saluda John Bieber. Y por el otro lado tenemos a nuestro querido amigo Néstor Toro, quien es abogado, también actualmente está maestrando en Derecho Constitucional comparado, es un seguidor y analista de los temas jurídicos y políticos, con quien siempre contamos con la participación aquí en Proyecto Llamada. Así que, Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Para presentarlos ante la audiencia. Qué gusto tenerlos. Esta noche los he reunido para poder hablar de un tema muy importante, que es el tema de los 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso, también los temas de las bajas en los gabinetes ministeriales que hemos tenido en las últimas horas, y el tema de la consulta popular, que eso iremos desmenuzando con el transcurso de la entrevista para ir analizando y que la ciudadanía pueda comprender la profundidad. Empiezo con usted, estimada doctora. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, John. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Periodismo en Llamas. Buenas noches con todas y todos quienes nos escuchan a través de este maravilloso programa. A usted, estimada doctora, muchísimas gracias por participar una vez más. A ver, ¿cómo valora usted el actual momento político de los 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Gracias, John, por tu pregunta. Yo creo que hay que ver los dos lados de la balanza, por así decirlo. Por un lado, nosotros tenemos evidentemente una situación complicada a nivel país que no es nueva. Ya teníamos años atrás una crisis económica, un sobreendeudamiento y la situación económica se vio agudizada por la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia ha traído algunos aspectos económicos, sociales, sanitarios complejos para el país y evidentemente la primera decisión del gobierno de Guillermo Lasso, una decisión acertada, fue hacer un plan de vacunación eficiente que permita precisamente la vacunación del mayor número, la inmunización del mayor número de personas a nivel nacional. Esto era algo muy importante partir de este propósito que también fue comentado, promovido en su campaña de gobierno. Este primer elemento que lo traigo a la mesa de discusión junto al abogado Néstor Toro, con quien tengo el gusto de conversar esta noche, es un elemento muy importante porque incluso fue señalado por la CEPAL. Es decir, los países que no priorizaban la vacunación no iban a tener una reactivación económica. En ese lado, creo que Ecuador, el gobierno del presidente Guillermo Lasso,
ha hecho una estrategia ágil, efectiva, ha buscado negociar con diferentes países, indistintamente de la bandera política, ha entrado a la mesa de discusión con Estados Unidos, con China, con otros actores y ha logrado tener estas entre donaciones y compras de vacunas, un flujo bastante interesante de vacunas. Recordemos que incluso en esta semana Ecuador hizo una donación importante a Perú y hemos logrado como país, porque esto creo que más allá del gobierno es algo que nos enorgullece como país, vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días. Ahora, esto por un lado. Por el otro lado, el hecho de que hay un tema prioritario, importante, no puede dejar de lado ciertos aspectos. Como yo les comentaba al inicio de esta primera pregunta, hay varios aspectos económicos, sociales, sanitarios, que han evidenciado precisamente o que han sido trascendentales con la pandemia de la COVID. Algunos datos que les quiero comentar. Por ejemplo, la tasa de pobreza en zonas rurales alcanza el 49% según la CEPAL. A nivel país vemos alrededor del 22% de pobreza y 15% de pobreza extrema. El 51% de las personas están en el sector informal y apenas 3 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianos tienen un empleo en condiciones dignas y con los beneficios de ley. Estas cifras nos deben preocupar en todos los sentidos. Creo que además del excelente plan de vacunación que ha hecho el gobierno, desde el inicio se debía pensar en un plan integral que contemple precisamente aspectos económicos, de reactivación económica, pero también aspectos sociales, porque indistintamente de la ideología de un gobierno, creo que si no se centra en estos aspectos sociales, pues no va a tener éxito. Vimos, por ejemplo, en meses atrás, manifestaciones en Colombia, manifestaciones en Chile, que respondían precisamente a esta inconformidad del pueblo porque el gobierno de turno no estaba prestando atención a estos aspectos sociales. Entonces, partiendo, también para no alargarme, querido John, creo que si bien el gobierno ha hecho un excelente plan de vacunación, hay muchos aspectos sociales y económicos que urgen, son imperativos que el gobierno empiece a trazar esta hoja de ruta, esta articulación entre las diferentes carteras de Estado y se empiece efectivamente a interactuar, a integrar a los diferentes actores, a las diferentes temáticas, para precisamente poder responder con agilidad a la situación actual que está atravesando el país. Correcto, estimada doctora. Ya regresaré con usted. Quiero conocer el comentario de Néstor en todo lo que ha manifestado la doctora Karen Garzón, en el sentido de que tenía que haber un plan integral que integre aspectos económicos y sociales. Te pregunto, estimado Néstor, ¿cómo valoras tú los 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso? Después de la vacunación, ¿qué debe seguir? Vemos que todavía no se ha presentado el Plan Nacional de Desarrollo a la Asamblea Nacional, no hay certezas del plan económico a estas horas. Vemos que ya para el 23 de septiembre, si la memoria no me falla, el presidente va a dar una cadena nacional sobre, me imagino que va a dar sobre su gestión y todo lo demás, capaz que haya de meter el tema de la reforma tributaria, entre otras cosas. Pero ¿cómo valoras todos los 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso y después de la vacunación? Te escuchamos, estimado Néstor. Bueno, primero saludo a tu audiencia, John. Saludo a Karen, encantado de conocerla por este medio. Sí, he tenido la oportunidad de leer un poco de sus tweets, con los que he logrado concordar en muchos asuntos. Bien, respondiendo a tu pregunta, concuerdo en un 80% con lo que ha dicho Karen. El gobierno ha cumplido exitosamente, y eso es bueno para todos, para los que están del lado del gobierno y para los que están en la oposición. Es algo de lo que debe alegrarse todo el país, porque solamente estando vacunados con salud podemos salir adelante económicamente, ¿verdad? Entonces, el plan de vacunación sí ha sido exitoso. El presidente logró
sacarse ese velo que tenía en campaña, porque en campaña sabemos por declaraciones propias del presidente que en algún momento dijo no, con Rusia no, con China no, solo Pfizer. Pero miren cómo son las cosas, que veía estadísticas hace un momento, el 50, un poquito más del 50% de la población ha sido vacunado con Sinovac. Por cuestiones de logística, entiendo, del mismo Rusia, la Sputnik no ha podido llegar al Ecuador, pero aparentemente en octubre llegaría un primer lote. Pero eso está bien, la diplomacia de vacunas. Las vacunas no tienen ideología, la salud no tiene ideología, y en ese sentido el presidente ha hecho bien en tener un plan de vacunación eficiente, como dijo Karen, que ha logrado cumplir su meta de los 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno. Y aunque no hubiese llegado a los 9 millones, sino 8.7, 8.5, eso ya era un logro después de la vara tan baja que dejó el expresidente Moreno. Pero, aquí viene el pero, después de la vacunación, ¿qué? Porque esa es la pregunta que ahora se hace todo el mundo. Después de la vacunación, ¿qué? Si bien ha sido gasolina para ese motor del que tanto habla el presidente, ese motor de popularidad, también se agota, porque tenemos que tener claro que bien, ok, estamos vacunados, pero también hay necesidades laborales, necesidades económicas, necesidades sociales en general, que deben ser atendidas y que creo que hasta el momento no hay una estrategia, no hay una sintonía entre el presidente y su equipo respecto de cómo atender a esas necesidades. Tenemos, por ejemplo, declaraciones del mismo presidente con la famosa Lorenza, con la famosa subsistencia con $20 mensuales, que creo yo, por la forma en cómo fue dicho, no amerita pensar que estamos sacando del contexto esas frases nosotros como ciudadanía. Entonces, sí considero que debe existir ya a estas alturas, más de 100 días, claridad sobre cómo se van a aplicar las políticas públicas en materia económica, en materia laboral, en materia de salud también, porque la salud ya no se agota únicamente en las vacunas. Vemos bastantes en las noticias que no hay medicina, que no hay abastecimiento sobre equipos médicos, que hay equipos médicos que están obsoletos. Entonces, ok, la salud sí, la vacunación es una parte, pero hay otros ejes más que deben ser atendidos. No tenemos todavía un plan nacional de desarrollo que nos diga cuáles van a ser las metas del gobierno y en dónde se va a invertir, dónde se va a hacer el gasto público para esta proforma que parece que no va a tener el beneplácito de la Asamblea y para las siguientes, cuando el Plan Nacional de Desarrollo ya debió haber sido enviado. Entonces, sí veo yo que en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo social, no existe todavía claridad en cómo se van a atender esos sectores y tampoco veo sintonía entre el presidente y su equipo respecto de la necesidad de empezar a atender, a ejecutar políticas públicas que puedan beneficiar a la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, si bien la vacunación ha sido un éxito, ahora queda la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Tenemos los anuncios de una consulta y esa consulta a lo mejor goza en este momento de cierta aceptación, pero hasta diciembre habría que ver, dependiendo de las medidas que tome el presidente, si esa aceptación se mantiene. Karen creo que es politóloga, me corregirá ella cuando intervenga. Ella sabe que cuando un presidente está recién posesionado, goza incluso de la aceptación por ese sentido de esperanza, de incertidumbre, de ver qué pasa, de incluso aquellos que no votaron por él, ¿sí? Pero eso también se agota. Entonces, el presidente debe ser muy cuidadoso en los pasos que va a dar en su política económica, en su política laboral, después de haber tenido 4 años de un Lenín Moreno que dejó la vara tan baja. ¿Sí? Esa sería la primera intervención. Correcto, estimado Néstor. Ya volveré contigo. Ahora le voy a dar paso a la doctora Karen Garzón, pero antes quiero saludar a la audiencia. Tenemos una interesante visualización. Catherine Verónica, buenas noches. Saludos a Oreste Vivanco Mendoza, quien es una de nuestras fieles seguidores y oyentes. Saludos desde Guayaquil.
Javier Ortiz, le manda saludos Santiago Caguasqui. Muy bien, Karen y Néstor. Felicitaciones por el programa. A usted, estimado Santiago, qué gusto. Y ahora Estefi Banco, el primo de... me dice que soy tu primo, Néstor. Pero bueno, ya, la zapada de la audiencia. Ahora, estimada doctora Karen, hemos hablado de un tema sumamente interesante, que es el tema de... Lo que yo comentaba antes en mi comentario, era este tema del tema de la comunicación, una comunicación estratégica. Wendy Reyes, en primera plana, había mencionado este tema de que, por ejemplo, una de las patas flojas que ve la administración del presidente es que hay una especie de incertidumbre entre... Porque hay una frase que dice Mario Lerdo, que es, usted puede gobernar bien, pero comunicar mal. Entonces, lo cual puede traer incertidumbre y confusión. Le pregunto a usted, ¿cómo valora la comunicación gubernamental del gobierno del presidente Guillermo Lasso en ese sentido? Está silenciada, estimada Karen. Gracias, John. Disculpa. Quiero saludar a la audiencia, quienes nos están escuchando esta noche. Saludos a Javier Ortiz, a Santiago Caguasqui, a todas las personas que nos escuchan. Quiero partir también de dos respuestas, de dos elementos. El primero es la importancia de que el gobierno tenga una coalición. Una coalición que evidentemente en el plano electoral el gobierno llegó con un respaldo del Partido Social Cristiano. Obtuvo en primera vuelta un 19.24% de los votos y ese 19% de los votos es realmente el apoyo que tiene el presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, el resultado que nosotros vimos en una segunda vuelta, que fue del 52%, es un electorado que se fue sumando a su campaña de segunda vuelta, que evidentemente integró voces plurales, voces diversas y con una agenda más incluyente, una agenda que trataba algunos temas de género, algunas temáticas importantes para la población LGBTI. Y en ese sentido considero que ese mensaje que le permitió a Guillermo Lasso, esa estrategia de campaña que le permitió a Guillermo Lasso ganar en segunda vuelta, es lo que debe ser su punto de partida y su estrategia constante, transversal en su gobierno. Eso partiendo de un primer elemento. En un segundo elemento, evidentemente la comunicación no ha sido el fuerte de este gobierno. Es algo que nosotros ya lo vimos, ya lo vivimos, ya lo sentimos en el anterior gobierno de Lenín Moreno y lamentablemente ha sido reiterativo en este gobierno. Han sacado algunos ministros en algunas entrevistas, han lanzado algunas posiciones que luego ha sido controversial en redes sociales y el gobierno ha tenido que ratificarse. Por otro lado, también ha ocurrido lo propio a través de diferentes eventos que se han anunciado, luego se han postergado. Por ejemplo, tú hablabas de que el próximo 23 de septiembre tendremos esta proclamación, un anuncio del gobierno importante para el país que se ha ido dilatando por varios días, por varias semanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno, si bien en un primer momento enfocó su comunicación en el plan de vacunación, que vuelvo a comentarlo, era algo importante, pero no puede serlo todo, porque hay otros elementos importantes. Hoy por hoy vemos que hay una crisis en el ámbito agrícola. Vemos que hay mucha preocupación de los sindicatos, de muchos sectores sociales por algunas medidas que se han ido enunciando, pero hoy por hoy, como ciudadanía, nosotros no sabemos exactamente cuál es el plan del gobierno para estos 4 años en materia económica, en materia social, en materia tributaria. Por ahí sí, se ha escuchado que habrá... De hecho, Guillermo Lasso está enfrentando problemas que le dejó Lenín Moreno, o sea, también es el sentido de que esta gente que está
protestando en las calles como los arroceros, los agricultores, los campesinos, o sea, es gente que se vio perjudicada por la administración anterior y que le pide al actual mandatario respuestas y certezas en ese sentido. Exactamente. Entonces, si bien es cierto, los 100 días fue, por así decirlo, un periodo de gracia que se le da porque era un gobierno nuevo, tenía que un poco poner la casa en orden y todo, pero no podemos darnos el lujo de hacer prueba-error, porque la situación en la cual gobiernos anteriores y la pandemia de la COVID ha dejado estas secuelas importantes en materia económica, social, sanitaria que mencionaba Néstor, la grave crisis que estamos viendo en los diferentes hospitales, tiene que o merece esta respuesta ágil, efectiva, eficiente del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que comunicacionalmente no se está informando. Por ahí en una entrevista el presidente dice algo que luego la complementa en otra entrevista, pero no hay un discurso sólido, articulado, donde desde la cabeza, desde el presidente se esté informando y los ministros y ministras de Estado también están informando a la población, porque recordemos que cuando el presidente Lasso, en aquel entonces candidato presidencial, estaba en campaña, se prometieron varias cosas, pero también había un plan de gobierno. Entonces, las y los ministros lo que deben hacer son los actores que van a ejecutar este plan de gobierno y evidentemente hemos visto algunas cosas un poco también contradictorias en algunas entrevistas por parte de las y los ministros. Ahora, también por otro lado, hay un tercer elemento que quería mencionar, es la coalición de gobierno. Puede ser que efectivamente tú tuviste una coalición para las elecciones, una coalición electoral, pero ahora que estás en el gobierno, indistintamente que no tengas la mayoría de la asamblea, tú necesitas una coalición de gobierno. Y en ese sentido creo que también está fallando mucho el gobierno en cuanto a las alianzas, en cuanto a la estrategia, en cuanto a la comunicación, porque vimos con sorpresa, en mi caso, no sé si tal vez Néstor puede complementar en ese aspecto, pero yo vi con mucha sorpresa cuando el presidente en una entrevista dijo, si la asamblea nos bloquea, lanzamos la consulta popular. Es un comentario muy reactivo que no responde a una estrategia de gobierno que recordemos que su eslogan fue el gobierno del encuentro e invitaba al diálogo, invitaba precisamente a sentarse en una mesa de negociación, a tener una concertación entre la ciudadanía, entre los diferentes actores, recordando que efectivamente en primera vuelta, vuelvo e insisto, obtuvo el presidente 19% de los votos. Entonces, no tienes un apoyo fuerte. Hoy por hoy goza el presidente, sí, de una amplia popularidad. Estamos hablando, las encuestas varían un poco, pero más o menos 70% de aceptación, de que la ciudadanía cree que el gobierno ha hecho una buena gestión, pero esto es algo transitorio por lo bien que le fue al gobierno con el plan de vacunación. Y no podemos descuidarnos en otras áreas que son importantes, porque recordemos que las personas quieren trabajar. Las personas desempleadas, yo te di unas cifras en la primera pregunta, 3 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianos tienen un empleo. Entonces, esas personas que están desempleadas, que ya están vacunadas, necesitan esta reactivación económica, necesitan que sus hijos, que lamentablemente por el tema de principalmente en las zonas rurales, tuvieron que desvincularse de la educación, del sistema educativo, porque no contaban con un computador, con un teléfono para poder conectarse a clases, entre otros factores, necesitan que sus hijos reingresen al sistema educativo y para eso se requiere precisamente este plan que tú comentabas en la pregunta, Néstor, este Plan Nacional del Desarrollo, que hoy por hoy ya han pasado los 90 días que contempla la ley y lamentablemente no lo tenemos. Correcto, estimada doctora. Antes de darle paso a Néstor, quisiera hacer un pequeño comentario. Pedro Donoso en una entrevista manifestó esta frase que me dejó pensando, que es: hay el Ecuador de la percepción y el Ecuador de la realidad. Yo quisiera interpretarlo de esa forma, o sea, el Ecuador de la percepción es donde Guillermo Lasso tiene el 70%
según CEDATOS, Report, Informe Confidencial, aunque Perfiles de Opinión le da una cifra más modesta que a mi juicio creo que es la que más se acerca, que le da 63 o 64%, aunque es debatible en ese sentido. Y por otro lado tenemos este Ecuador de la realidad donde tenemos protestas de los sectores sociales como los arroceros, los trabajadores, colectivos, etcétera, y tenemos problemáticas sin resolver en este momento. Entonces, te pregunto, señor Néstor, ¿cómo tú valoras el tema de el capital político? Porque todo el gobierno se desgasta al final del día. O sea, el mejor gobierno del mundo se ha desgastado. O sea, y en algún momento se le va a acabar este tema de la vacuna de dependencia. Por un lado, y por otro lado, ¿cómo tú ves el tema de las bajas de los ministros? ¿Tú consideras que se está asomando este fantasma típico de los gobiernos anteriores de la inestabilidad política? ¿O cómo tú lo ves en ese sentido? Bien, antes de contestarte, John, no sé si soy yo o eres tú los problemas, escucho problemas en la conexión. En todo caso, sí alcancé a captar tu pregunta y la contesto. En cuanto al capital político, no nos olvidemos que, como dijo Karen, durante la campaña él tuvo un aliado que diría yo hasta el momento, a pesar de la ruptura, debería ser el aliado natural, que es el Partido Social Cristiano. Sin embargo, llegó el día de la posesión de autoridades de la Asamblea y sabemos lo que pasó. Se acabó la alianza y el gobierno prácticamente tuvo que poner parches y armar una nueva coalición que parece que ya no es una coalición, se ha quedado solamente con los independientes, ha hecho el ban, pero en su relación con Pachacuti parece que eso ya no estaría tan en firme, por decirlo menos, porque hay que admitir algo también. Dentro de las filas del Pachacutic, de los 25 que son, si no me equivoco, no son uniformes. De esos 25 considero yo que hasta la mitad del periodo de asambleístas quedarán unos 12 que seguirán unidos y la otra mitad pues no puedo decir que se irían con el BAN, pero por cómo han sido sus actitudes en lo que va de la asamblea, sí van a votar de acuerdo a sus convicciones, por decirlo de alguna manera. Sí, parecería que hay una facción que va más con Salvador Quispe, hay otra que responde a la señora Yori, hay otra que parece que maneja el señor Pereira, no veo uniformidad en el Pachacutic, y eso, de alguna manera, sí le pasa factura al gobierno de Lasso en la Asamblea, porque tiene una coalición que hoy puede ser mayoría y mañana puede dejar de serla. Sí, lo estamos viendo incluso con el tema del presupuesto y la proforma cuatrianual, lo estamos viendo también con el tema de que le han devuelto las ternas para las juntas monetarias y las juntas financieras con 87 votos. Eso es algo muy importante, porque si la oposición lograra un número de 91, son mayoría calificada y eso es altamente peligroso para el Ejecutivo. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al cambio de ministros que se ha dado en estos días, creo yo que responde a lo que comentábamos hace un momento. Karen lo definió como un error de comunicación, yo lo dije como falta de sintonía. Creo que responde a eso. Después de estos 100 días en los que tal vez el presidente puso a personas que él consideró idóneas, hay una frase que no recuerdo en este momento que decía, en el primer año se ponen a los fusibles y en el segundo año se ponen a los que se quedan. Bueno, pues parece que esos fusibles se han quemado en los 100 primeros días. Veamos cómo nos va con estos nuevos ministros. Entendería yo que el presidente ha captado el mensaje de que tiene que tomar otras posiciones en temas, por ejemplo, agrícolas, ya que es uno de los cambios que se ha dado. Ojalá eso ocurra. Y en cuanto a las actitudes que ha tenido el presidente en su forma de decir las cosas, y que si no lo dice él, lo dice la señora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, cuando ha referido que si no existe pues la voluntad de la Asamblea, nos vamos con la consulta popular, y si la consulta popular, palabras más, palabras menos, tampoco tiene éxito,
pues nos vamos con una muerte cruzada, porque si no es una opción en este momento, si está sobre la mesa, creo yo que eso también le puede pasar factura al gobierno en el mediano plazo. Si hablamos únicamente de la consulta, y eso ya dándole un matiz un poco más jurídico que político, y político también, ¿por qué no? La Corte Constitucional ayer marcó la cancha. La Corte Constitucional, queramos o no, no solamente resuelve cuestiones jurídicas, y los conversábamos alguna vez aquí mismo con Jimena Ron Irraez, ese es el apellido, el segundo no me acuerdo, perdón, con Jimena Ron. Sí, era Ron Herrera. Sí, perfecto. Sí, la Corte Constitucional también es un actor político, porque tiene que decidir con base en coyunturas. Entonces, desde ese punto, ayer la Corte fue muy clara. ¿Quieren eliminar el Consejo de Participación? ¿Quieren convertir la Asamblea en bicameral? Ok, eso no es por consulta. Eso tiene que hacerlo por reforma, eso tiene que pasar por la Asamblea. Y bueno, pues la Asamblea es un tema muy espinoso en este momento. Hay que ver si logran las mayorías, a más de que un trámite de reforma demora bastante tiempo. Y como tú bien mencionabas, John, el tiempo desgasta, y todo gobierno desgasta. La aceptación, que no es igual a la popularidad que tiene en este momento, puede ser que mañana ya no la tenga. Entonces hay que caminar un poco más despacio y más seguro también. La Corte, reitero, ayer marcó la cancha. Los asambleístas de UNES también han metido su puntazo en esto de la consulta, pues le han quitado también una pregunta con el tema de la dolarización. Entonces hay que ver bien cómo se va desarrollando esto. Capital político, si nos centramos únicamente en los actores políticos, creo yo que es muy inestable, es muy incierto el capital político del presidente Lasso. Capital, en cambio, de los poderes fácticos, como medios de comunicación, como empresa, sectores de la economía, creo yo que sí lo sostienen aún como capital político, si cabe la palabra. Correcto, estimado Néstor. Ya voy a regresar con el tema de la consulta popular para que puedas dar un análisis más a profundidad en la parte jurídica. Y con eso quiero partir y le quiero consultar a usted, estimado doctor Karen. ¿Usted considera que este es el momento propicio para una consulta popular? ¿Cuáles son los temas que deberían ponerse a consideración, a escrutinio público? Porque, como decía Wendy Reyes, o sea, ya tenemos esta experiencia como ciudadanos de la consulta popular de lo que fue en el año 2018 con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Social de Transición, con el tema de la reelección indefinida y con el tema de otras cuestiones que también fueron preguntas gancho. Entonces, ¿se podría repetirlo en ese sentido? ¿Estos son los momentos adecuados para una consulta popular? ¿Y qué debería preguntarse en ese sentido? Bueno, John, yo creo que el gobierno nacional debe aprovechar el momento actual que tiene de esta aceptación del 70% que dan varias encuestadoras. Creo que para una consulta popular hay dos condicionantes que el gobierno debe tomar en cuenta. La primera es efectivamente la popularidad. Y la segunda es que abarque las necesidades de diferentes sectores y actores. Es decir, que no sea una consulta del gobierno, sino una consulta precisamente que invita a la concertación, que invita al diálogo y que invite a la apertura. Si no se dan estas condicionantes, es muy difícil que el gobierno efectivamente logre obtener resultados positivos en una consulta popular. Hemos visto históricamente, y aquí quiero hacer referencia a dos consultas populares en específico, la de 1986 de León Febres Cordero y la de 1995 con Sixto Durán Ballén, que incluyeron ajustes estructurales neoliberales con recetas específicas del Fondo Monetario Internacional y les fue mal. Entonces creo que el gobierno debe ser muy estratégico en las preguntas que vaya a emplearlas. Efectivamente, hay algunas preguntas que siempre se utiliza como gancho
precisamente para que la población respalde al resto de las preguntas, porque el elector lo que suele hacer es votar por una opción, la mayoría sí o la mayoría no. Ha habido históricamente algunos resultados, y no me refiero por esto específicamente a Ecuador, sino tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, cuando fue el plebiscito por la paz. ¿Quién no quiere paz? Y los resultados evidentemente fueron muy contradictorios a la lógica que cualquier persona hubiera previsto. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno debe tener precaución, cautela, debe ser muy estratégico como lo plantee y el momento en el cual lo plantee. Mencionaba mi contertulio Néstor Toro algunos elementos que creo que son sustanciales tomar en consideración, y también tomo en cuenta que la asamblea, en mi criterio, esto es algo personal, yo no considero que tenga un bloqueo directo con el presidente de la República. Entonces, si es que tú, por supuesto, haces propuestas neoliberales de derecha que vulneran derechos, las izquierdas van a reaccionar. No tienen por qué apoyar un programa así. Entonces, yo creo en todo está en cómo tú lo plantees, cómo lo negocies y los elementos que se deben articular desde el gobierno con el legislativo. Siempre el legislativo va a negociar con el ejecutivo y viceversa. Estas negociaciones son sanas. Recordemos que vivimos en una democracia en donde no todas y todos debemos pensar igual. Estas diferencias convierten precisamente y enriquecen el debate. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno debe aprovechar estos dos elementos que yo te comentaba, la aceptación histórica que tiene el gobierno de turno, y el segundo elemento, que no sea una consulta de gobierno, sino que sea hay que ciudadanizar la consulta, es decir, que la consulta sea de las y los ciudadanos, para que ellos se sientan protagonistas de esta consulta. Y solo ahí la consulta tendrá éxito. Caso contrario, yo le recomendaría al gobierno que ni siquiera lo intente, porque puede ser una bala contra ellos mismos, una bala perdida, por así decirlo, contra ellos mismos. Correcto. Correcto. Antes de intervenir, ¿sí me escuchan perfectamente ahí, de casualidad? Yo no, yo te escucho con bastante interrupción. Hay bastante interrupción todavía, sí. A ver, y ahí me escuchan perfectamente. Aló, aló. ¿Me escuchan ahí? Es un poco más nítido. Bueno, voy a tratar de hacer la pregunta directa entonces. Néstor, la doctora Karen Garzón mencionó este tema de el timing político como tal, que es algo que siempre está presente. Te consulto a ti, hablando en términos jurídicos, ¿qué tanto peso podría tener los contenidos de la consulta popular, hablando en términos de, por ejemplo, consultar sobre la dolarización, sobre el tema de quitarle, por ejemplo, las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana, el tema de nombrar autoridades y pasarlo a la Asamblea, que es una de las propuestas que están sobre la mesa, y también el tema de regresar a la Constitución del año 98? ¿Es viable esto? ¿Tiene asidero jurídico en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay varias preguntas en una. Hay que diferenciar dos cosas primeramente. La consulta popular es un término genérico, ¿sí? La consulta popular es un término genérico que hay que desglosarlo en dos. Una cosa es el plebiscito, que es una especie de consulta popular, y otra cosa es el referéndum, que es otra especie de consulta popular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El plebiscito tiene que ver con consultas, preguntas que se le hace a la ciudadanía sobre temas que quisiéramos aplicar. Un ejemplo fue el de los casinos en la consulta del 2011. ¿Ya? En cuanto a los referéndums, viene de referirse a, se va a referir a un cambio normativo que pueda ser legal o constitucional
¿sí? Que tiene esa esencia, cambiar algo que ya existe, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar bien qué cosas van a ser netamente un plebiscito, consulta popular, y qué cosas van a ser un referéndum. Acordémonos de la consulta del 2018, la papeleta decía, la de las 7 preguntas, decía consulta popular y referéndum, ¿verdad? Hay cuestiones que no son referéndum y hay cuestiones que sí lo son. En este caso, ¿qué cosas es que tampoco hay claridad? ¿Qué cosas nos quiere preguntar el gobierno? Como decía Karen, esta consulta debe ser un momento de preguntas, o sí, de preguntas que aporten a la ciudadanía y en donde la ciudadanía también pueda ser actor proponiendo preguntas, porque siempre se hace la pantalla, siempre se vende el humo, por decirlo coloquialmente, de que la ciudadanía puede enviar sus propuestas a la dirección tal, al correo tal, pero finalmente es el presidente o el equipo de asesoría del presidente quien va a decir esto va porque esto conviene a nuestro programa de gobierno. ¿Sí? Eso sucede y estoy seguro que sucedería. ¿Sí? Ahora, en cuanto a temas constitucionales, uno de los intereses del presidente de la República, porque lo ha dicho públicamente en sus entrevistas, es eliminar el Consejo de Participación y convertir la Asamblea en bicameral. Ahí tiene, por ejemplo, ya 2 censuras. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ya marcó el camino y le dijo que la vía de la consulta no era. En todo caso, si es que quiere intentarlo, eso es por reforma constitucional y necesitará de la Asamblea. En temas de tiempos, ¿por qué yo digo que en tiempos le desfavorece al presidente de la República a pesar de que en este momento tenga aceptación? Porque la aceptación de hoy puede acabar mañana. Y aquí se entrelaza lo político y lo jurídico, porque los tiempos que toma el trámite de una reforma constitucional excederá, siquiera, hasta el otro año, hasta mediados del otro año. Y eso es, porque además, seamos claros, los tiempos de la ley tampoco se cumplen siempre a cabalidad, ¿sí? Entonces, hasta el próximo año habría que ver cómo está la aceptación del presidente de la República. Eso en cuanto a esos temas constitucionales. Ahora, el tema legal. Él alguna vez también dio a entender, no me acuerdo si fue él en la entrevista con Alfonso Espinosa o fue la propia ministra Alexandra Vela, quien dijo que la reforma económica tributaria y la reforma laboral, si es que la Asamblea no les daba paso, activarían el mecanismo de la consulta. Bien, ahí hay que hacer 2 acotaciones. La primera, para que un proyecto de ley pueda ser sometido a consulta popular, primero tiene que ser negado por la Asamblea Nacional. Esa es una reforma que se incluyó en el Código de la Democracia en las últimas reformas del año 2020, febrero de 2020. Para que el presidente pueda convocar a una consulta popular sobre proyectos de ley, este proyecto de ley primero tiene que ser negado por la Asamblea Nacional. ¿Cuándo se considera que un proyecto de ley es negado? Cuando este ha sido negado, valga la redundancia, en segundo debate. Algunos decían que era que podía ser también cuando el CAL lo inadmite a trámite. No, ahí no está negado, porque el CAL lo que hace es calificar la forma. Si el CAL considera que está mal planteado por su forma, el presidente tiene todo el derecho de volver a enviar el proyecto. Se considera negado cuando en segundo debate ha sido rechazado ese proyecto de ley. Entonces, ahí el presidente sí podría convocar a consulta popular sobre ese proyecto de ley porque fue negado. Otra posibilidad que tiene el presidente para plantear reformas legales es como hicieron en 2011 cuando fue el tema de la ley de comunicación, que el presidente Correa hizo una pregunta muy abierta en la que dijo, ¿está usted de acuerdo con que se elabore una ley de comunicación que contenga estos parámetros? La gente dijo que sí, y apretadamente, si no me equivoco. Entonces el presidente de la República, Guillermo Lasso, para evitarse el tema de enviar los proyectos de ley y esperar a que se los rechacen, tiene la otra opción de en la consulta decir, ¿está usted de acuerdo con que la Asamblea en un tiempo no mayor a 180 días apruebe un proyecto de ley que contenga estos términos en materia laboral y estos términos en materia económica? ¿Sí o no? Pero ahí viene también otro pero, y es el control de constitucionalidad, porque el presidente de la República no va a poder evadir
por ningún lado y de ninguna manera a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a tener que hacer el análisis de constitucionalidad sobre las preguntas que quiere hacer el presidente. Y si la Corte encuentra que alguna de las preguntas es inconstitucional, por ejemplo, en materia económica, que se quiera aumentar, digamos, la base contributiva del impuesto a la renta para que aquellos que no pagan en este momento empiecen a pagar, y eso sería tirar para abajo, no tirar para arriba, ¿ya? Eso es inconstitucional, porque ahí el impuesto estaría siendo regresivo. Otro ejemplo, en materia laboral, la famosa eliminación de la jubilación patronal. Podemos tener nuestros criterios personales sobre la jubilación patronal, pero lo cierto es que en nuestro diseño constitucional, eliminar la jubilación patronal es regresivo de derechos laborales. La Corte Constitucional puede observar eso. Y en ese momento lo que va a decir es, no, señor presidente, es que esto no va a pasar a consulta. Esto no va y no va. Y eso es inapelable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que puedo decirte en cuanto a la consulta. Hay que tener también en cuenta el tema de los tiempos. Una consulta no se hace de la noche a la mañana. Por más que el presidente de la República sostenga que la consulta se hace en este año, bueno, yo creo que en 15 días ya estamos octubre. La pretensión de él era hacerla en diciembre. Sinceramente creo que los tiempos no le darían. Ni siquiera ha enviado el proyecto económico urgente, que supuestamente iba a llegar en julio, luego en agosto, luego en septiembre, y la señora Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, dijo la semana pasada que va a ir en octubre. Suponiendo que es así y lo tramitan, eso sería tramitado en noviembre. El presidente tiene que hacer su veto en diciembre, regresar a la asamblea en enero. Entonces, simplemente los tiempos no dan. Eso puedo decir. Correcto. Correcto, estimado Néstor. Ya voy a regresar contigo y justo esto quiero trasladárselo a la doctora Karen Garzón, que también quiero darlo con una pregunta que nos hace un oyente. Doctora Garzón, si bien es cierto en tema de plazos y tiempos, toma bastante tiempo, vale la redundancia, el tema de los pronunciamientos de la Corte y los plazos y todo. ¿Qué tiene que pasar en ese periodo de tiempo? Porque la gente quiere respuestas ya a las problemáticas que ya bien lo hemos mencionado en este momento. Esto lo hago al tema de, por ejemplo, lo que me dice Javier Ortiz. Dice, los sectores textil y automotriz se han opuesto a los tratados de libre comercio que son impulsados por el gobierno. ¿Tendría aún apoyo de los sectores fuertes de las cámaras si firmase estos acuerdos? Pregunta Javier Ortiz. Muchas gracias por la pregunta de Javier Ortiz. Evidentemente, todo depende en cómo se negocie. Nunca va a ser algo positivo negociar algo que te va a perjudicar. La idea no es firmar tratados de libre comercio por firmarlos, sino negociarlos. Evidentemente, ver los factores que van a incidir en algo positivo para ti, para, por ejemplo, inversión, para que mejore la producción, para mejorar las relaciones comerciales con otros países y un sinnúmero de factores que inciden en ese sentido. Ahora, se han dado en materia de relaciones internacionales ya varios acercamientos. Se está hablando de un tratado de libre comercio con China, un tratado de libre comercio con México, con Estados Unidos. Y lo importante, vuelvo y insisto, es cómo se negocian desde la Cancillería, desde los diferentes actores que involucrarían estas negociaciones, pero el gobierno aquí debe hacer mesas consultivas, debe involucrar precisamente a los actores que, en caso de que se firmen estos tratados de libre comercio, se verían beneficiados de las condiciones que se tracen. Creo que en ese sentido el gobierno debe precisamente consultar, buscar, incorporar a estos actores. No, vuelvo y insisto, no hay que firmar por firmar documentos, sino precisamente hay que buscar estas temáticas que nos permitan impulsar, desarrollar la economía nacional y por supuesto que las diferentes industrias, los diferentes sectores se vean beneficiados. Correcto, estimada doctora. Y en ese sentido, le pregunto a usted, ya que estamos hablando de
los aspectos comerciales. ¿Cómo usted valora la política exterior del gobierno nacional a esta hora con Mauricio Montalvo a la cabeza? Bueno, yo siempre he considerado que en la Cancillería deben estar, en la cabeza de la Cancillería, debe estar personal de carrera. En ese sentido, veo con muy buenos ojos que el embajador Montalvo esté liderando la Cancillería. Es una persona que tiene una experiencia, una larga trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores y creo que la Cancillería está respondiendo de manera positiva al discurso y al plan de gobierno que planteó inicialmente Guillermo Lasso. Recordemos que no recuerdo exactamente el eslogan, pero era Ecuador en el mundo y el mundo en Ecuador, algo así. Más Y, Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y más mundo en el Ecuador. Muchas gracias, John. Y en ese sentido, creo que la Cancillería se ha empoderado de este eslogan. Hemos visto en los 116 días que va del gobierno una activación importante con México. Hoy por hoy el presidente se encuentra participando en CELAC y creo que él ve las relaciones bilaterales y multilaterales como algo que le va a permitir a Ecuador atraer inversión extranjera, mejorar las relaciones comerciales con varios socios. Él ha apuntado, ha anunciado que no va a centrarse en determinados países, sino que más bien va a ampliar esta visión internacional, estas alianzas que busca Ecuador principalmente con Asia-Pacífico. Entonces, a diferencia de otros gobiernos que han basado su estrategia multilateral y bilateral en la región, el gobierno de Guillermo Lasso está pensando un poco más allá de nuestra región, más allá de nuestro continente, y creo yo que si bien la integración regional es necesaria porque estamos en un mismo continente, sí hay que proyectarse también a Asia-Pacífico. Recordemos la importancia que tiene China, el peso que tiene China hoy por hoy en el contexto internacional. Entonces, si es que nosotros como país logramos dinamizar el comercio, nuestros productos, nuestra oferta exportable con otras economías, qué mejor. Pero quiero ser reiterativa en esto, todo dependerá cómo se negocie, cómo se articule a través de los diferentes actores. Correcto. Y solo para terminar, estimada doctora, quiero trasladarle una inquietud de una internauta de Giselle Marín. Antes de eso, ¿cómo usted valora el tema del problema de la migración? Porque este es un tema que no se lo ha topado en su totalidad y vemos que, por ejemplo, una buena parte de su programa en la última semana y él decía que hay gente que ha muerto en tratar de llegar a la frontera y esto no se lo ha topado o no ha habido un plan integral que resuelva este problema migratorio donde mucha gente tiene que emigrar por buscar mejores oportunidades. Y aquí le traslado la inquietud que dice Giselle Marín. Dice que todavía siguen los cobros altos en trámites para migrantes y eso es no conocer las realidades, no tener muy poca empatía. ¿Qué opina usted al respecto en todo el problema migratorio, estimada doctora? Gracias, John. Bueno, en esta pregunta me voy a extender un poco. Tú me avisas cuando ya tengamos que terminar la respuesta. Yo creo que la migración es inherente al ser humano. A lo largo de la historia se han registrado diferentes aspectos económicos, políticos y sociales, como conflictos armados, hambrunas, entre otros hechos que han provocado un desplazamiento de personas. Hemos visto cómo algunos hitos han generado precisamente flujos migratorios en diferentes países. Ahora, la migración no es mala. La migración, el fenómeno de la migración es un derecho que nosotros tenemos al ser seres humanos y está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, las personas podemos desplazarnos por diferentes motivos. Ahora, es cierto que en Ecuador ha habido diferentes flujos migratorios. Por ejemplo, en el periodo 1960 a 1995
hubo esta caída del Panama Hat en el mercado que provocó que muchos connacionales, principalmente hombres, viajen a Estados Unidos y aquí las remesas se convirtió en un rubro importante para la economía. Vimos otra ola migratoria entre 1996 y el año 2004 que generó precisamente que ecuatorianas y ecuatorianos, como consecuencia de la crisis que todos conocemos, la crisis de 1999, la reducción de inversión social, el crecimiento de la inseguridad, la inestabilidad política, migren, pero en esta ocasión ya no fue una migración a Estados Unidos porque Estados Unidos puso restricciones, sino que fue una migración más bien dirigida a España e Italia. Entonces, en ese sentido, esta segunda ola, la primera migración, esta migración fue principalmente de zonas rurales y esta segunda migración fue a nivel nacional. Estas migraciones no son nuevas para Ecuador. Hoy por hoy hemos visto que hay algunos datos que deben ser analizados, deben ser atendidos por el gobierno nacional en conjunto con México y con otros países, porque Ecuador, al tener la exoneración de la visa por parte de México, esto ha motivado, ha fomentado a que muchos connacionales decidan tomar a México como país de tránsito para viajar de manera irregular a Estados Unidos. De acuerdo a algunos datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha habido con corte hasta junio, julio, me parece que es 54,000 novedades que evidencian expulsiones y deportaciones de ecuatorianas y ecuatorianos. Entonces, esto es algo que debe preocupar al gobierno central, nos debe preocupar como sociedad, puesto que hay muchas personas que están exponiendo su vida. No me refiero a todas las personas que migran, porque por supuesto hay personas que migran en óptimas condiciones, que migran con un visado, que tienen un propósito específico, por ejemplo, trabajar, estudiar, etcétera, pero hay muchas personas que están migrando por pasos irregulares. Y aquí es donde debemos entender el origen de esta migración irregular, que normalmente recae en causas estructurales como pobreza, pobreza extrema, falta de empleo, falta de oportunidades, inconformidad con la situación del país. Y también recordemos que con estas olas migratorias que yo te comentaba, la primera y la segunda, también hay un sentido y una idea de reunificación familiar. Entonces, muchas personas que ya están estables, que ya han vivido muchos años en Estados Unidos, ahora buscan de alguna forma que su familia también tenga oportunidades y en ese sentido también es el sueño de alcanzar un mejor nivel de vida. Entonces, la pandemia que tratábamos en el primer bloque precisamente ha agudizado esta situación económica, social en el país y hoy por hoy vemos que la migración irregular por estos pasos fronterizos entre México y Estados Unidos ha generado un detonante donde México, en una decisión soberana, ha cancelado, suspendido temporalmente por 6 meses la exoneración del visado para poder articular con el gobierno ecuatoriano diferentes estrategias. Ahora, yo creo que el gobierno central debe concentrarse en 4 estrategias principales. La primera es políticas de protección y asistencia a las personas en vulnerabilidad. Esto involucra, por supuesto, a las personas que ya han migrado por estos pasos irregulares. El segundo es prestar atención a aquellas zonas rurales que están registrando estos flujos migratorios, porque significa que algo está pasando ahí y se requerirá cierta atención prioritaria. La tercera es desarrollar políticas públicas económicas que efectivamente, económicas y sociales, que efectivamente permitan mejorar la calidad de vida de la población en general. Y el cuarto aspecto es tener bases de datos. Nosotros necesitamos como país
contar con información real de las personas que están saliendo de Ecuador para ir a Estados Unidos. Y en ese sentido, para que el gobierno pueda tomar estas estrategias que hoy por hoy la Cancillería, entiendo, tuvo una mesa de diálogo con diferentes ministerios, estuvo la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros actores. Entonces, para que el gobierno pueda realizar las diferentes políticas. Y por supuesto, no es una situación fácil. Es un tema muy complejo porque estamos hablando de redes de coyoteros que precisamente se vuelven unas mafias, ¿no? Entonces, es un tema también que pasa las fronteras de Ecuador porque involucra a otros países y en ese sentido creo que la Cancillería tiene un reto muy importante. Correcto, estimada doctora, de verdad agradecerle por haber abordado este tema y más que nada nos deja para el debate público y comprometerle para hacer un programa dedicado a aquello que me parece que no se han tomado las cartas necesarias en torno a este asunto y amerita, como usted dice, un análisis a profundidad y una cooperación a nivel estructural y entre naciones en ese sentido. Néstor, quiero cerrar contigo, no sé si quieres comentar algo al respecto y esto lo quiero atar a un tema ya para cerrar con coyuntura política. ¿Tú cómo ves todo lo que hemos abordado hasta ahora de cara a las próximas elecciones del 23 y del 25? Aunque entendiendo que obviamente es muy temprano para hablar de ello, pero tú sabes que aquí es inevitable hablar de estos temas de cálculos políticos tras el nombramiento de Pablo Arosemena, el tema de Otto Sonnenholder, entre otras cosas. ¿Qué opinas tú al respecto? Para cerrar. Bueno, yo no podría agregar absolutamente nada sobre el tema de la migración. Creo que ya Karen ha dicho bastante. Entiendo que es su ámbito de acción. Yo no estoy muy metido en ese tema y lo poco que pudiese aportar ya lo dijo Karen, así que vamos directamente con el tema de la coyuntura política. Mira, lo de Pablo Arosemena a mí me genera mucha suspicacia, ¿sí? Yo creo que esa designación es muy política. Obviamente que es una designación política, pero quiero darle el énfasis en que es muy política, porque quizás me esté equivocando y lo podremos hablar el próximo año, me da la impresión que ese puesto de gobernador del Guayas tiene miras a las seccionales del 2023. No sé si para alcalde, no sé si para prefecto, pero aquellos que tenemos memoria recordarán que en el 2019 se puso una gran gigantografía con la foto de Pablo Arosemena en el edificio de las cámaras para la alcaldía de Guayaquil. Entonces, ahora que forma parte del gobierno, sería natural pensar que esa designación es con miras hacia las seccionales. También se dijo bastante que Otto Sonnenholder podía ser el candidato del gobierno. Yo siempre sostuve que no, que podía salir en alianza con el partido del gobierno o simplemente iba a salir por su cuenta. Ha trascendido en las semanas anteriores que el partido Suma, el movimiento Suma, que no me acuerdo de quién era originalmente, era de... Mauricio Rodas y Guillermo Celi. Celi, sí, me acuerdo por tu apellido de Guillermo Celi, exactamente. No sí. Es mi pariente, por caso. Bueno. Yo soy Celi, él bueno. es Celi Santos. Ok, no importa. Ha trascendido que parecería que Otto Sonnenholder saldría por ese movimiento, ¿sí? Y Pedro Pablo Duarte, que es una dupla inseparable incluso desde que estuvieron en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces sí, son designaciones políticas, se va armando el tablero de las seccionales. El gobierno está obligado como gobierno a lanzar un candidato, así sea que pierdan, está obligado a lanzar un candidato porque es el gobierno nacional. Y respecto del resto de movimientos políticos, léase Centro Democrático, Partido Social Cristiano, Centro Democrático / posible alianza con el correísmo, todavía está muy, muy opaco eso, todavía no se ve con claridad. Suena nombres de parte del socialcristianismo como Henry Cucalón, suena Vicente Tallano. De hecho, mañana no va a ser la suena asamblea mucho.
¿Perdón? De hecho, mañana va a ser la asamblea del PSC para designar las nuevas Sí, en el Colegio Soler, en autoridades. San Borondón, así es. Sí, y ahora sonó el nombre de Rabascal, por ejemplo, para el Centro Democrático. Vamos poco a poco. Sonaba también el nombre de, no suena tanto el nombre de Cynthia Viteri para la reelección. Naturalmente, el señor Nebot, quien es el líder indiscutible de ese partido, creo que ha hecho una evaluación de lo que se ha visto en Guayaquil, y creo que no existiría del todo ese voto de confianza. De parte del Centro Democrático, hemos visto en las redes una oleada en favor de Jimmy Jairala. Habrá que ver si sí o si no. De ese mismo partido no he visto otra opción. En cuanto al correísmo, está Marcela Guiñaga y ya hoy se convirtió oficialmente por el CNE, esto Revolución Ciudadana. Entonces habría que ver, pero más o menos esos serían los nombres que suenan, al menos para las seccionales en Guayaquil, ya sea para alcaldes, ya sea para prefectos. Por ahí sonaba creo que también Enrique Menoscal como director de Centro Democrático. No sé, cada uno estará midiéndose por su cuenta. Entiendo que ya se están haciendo las asambleas de los partidos en cada cantón, en cada provincia, para ya empezar a armar los cuadros. Ya hemos hablado tú y yo sobre esto del sistema de partidos políticos, de que el deber ser debería ser, valga la redundancia, de que esto sea meritocrático, realmente democracia interna y no la dedocracia. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En cuanto a las elecciones de 2025, yo te diría, John, que en la inestabilidad, en la incertidumbre política que estamos viviendo en estos tiempos, nada es seguro. Nada es seguro si llegaremos a 2025 o será en 2024 o será en 2023, y con esto no estoy diciendo que espero que se caiga el gobierno, o quizás exista una reelección del gobierno, quién sabe, si al gobierno le va bien, ¿por qué no? Se le dará a los votantes que votaron por él, públicamente yo he dicho que no formo parte de ese electorado, le darán otra vez un voto de confianza. Ya Karen hizo un análisis muy bueno sobre el tema del voto duro de Guillermo Lasso, que yo quiero agregar algo ahí antes de que se me escape. Ganó con menos votos de los que pasó en segunda vuelta en 2017, y ganó la segunda vuelta incluso con 400 o 500 mil votos menos de los que quedó en segundo lugar en el 2017. Es decir, si estuviésemos en el año 2027, hoy sacó menos de lo que sacó en ese tiempo. Cuestión importante a tomar en cuenta, ¿sí? Yo te digo que por esta inestabilidad no es muy temprano para empezar a pensar las caras, no es muy temprano para empezar a activarse. De hecho, la oposición, léase correísmo, léase indigenismo, léase quizás izquierda democrática, si podemos llamarlo oposición, ellos tienen que trabajar desde ahora en sus cuadros y deben empezar desde ahora la educación política, la formación política de sus bases, etcétera, etcétera, para ir fortaleciéndose. De parte de lo que sería, no sé si decirlo como correísmo, ha sonado el nombre de Carlos Rabascal, como tú bien mencionabas. Parece que es una ficha fuerte. Muchos han dicho incluso que quizás la fórmula funcionaba mejor si era al revés, Rabascal Arauz y no Arauz Rabascal. Eso el tiempo lo dirá. Yo creo que es un candidato con posibilidades. De parte de la oposición, ellos todavía no entró, pero yo sí creo que no es muy temprano para empezar ya a hablar de las seccionales, peor de las generales del 2025, porque como te digo, en esta incertidumbre, quién sabe, y sea en 2025 Correcto. O sea antes de 2025, ¿sí? Por ahí van los dardos. Correcto, estimado Néstor. Créanme que de verdad ha sido maravilloso tenerlos a los dos y poder compartir y hablar sobre estos temas de política que a veces permita un análisis profundo y comprometerles para una próxima ocasión invitarles. De antemano pedirles disculpas por estos problemas de conexión. Siempre sucede estos factores externos que a veces uno no ve, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos. Sus palabras finales, estimados Néstor y estimada doctora Karen. Comenzamos con usted. Muchas gracias, agradecerte a ti, John, por esta interesante plática, por este análisis tan pertinente con voces diferentes.
y por supuesto por tu programa Periodismo en Llamas, y agradecer también a la audiencia quienes nos vieron en esta noche de viernes y también por lo que realizaron unas preguntas tan interesantes y que aportan al debate. Agradecer también a Néstor, un gusto conocerte y espero poder tener la oportunidad de compartir contigo en otro espacio. Muchas gracias y buenas noches. A usted, estimada doctora. Néstor, tus palabras finales. Como siempre, muy gustoso de estar en este programa, John. Yo siempre te digo, esto no es una entrevista, esto más bien es un diálogo, estamos aquí para conversar, no para responder. También muy encantado de haber compartido, quisiera decir el set, pero es la pantalla con Karen. Algún día nos hemos de conocer y poder compartir otros espacios. Muy buen programa, creo que esto ha sido meritorio, conversar sobre estos temas y bien, seguimos adelante. Así es, mi estimado Néstor, de verdad agradecerles de nuevo a los dos y agradecerles a la audiencia también por sus comentarios, por haber participado. De eso se trata, poder generar crítica constructiva de la opinión pública de la manera más responsable y más que nada tratando de comprender qué es lo que está pasando y poder tener un criterio al final del día. Muchísimas gracias, estimados Néstor, estimada Karen, que la pasen bien, éxitos en sus funciones, que Dios los bendiga mucho. Y a ustedes, amable audiencia, nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Chao. Hola amigos, soy Audi. Quiero invitarles a que escuchen la canción Chica de Azul de Cristal de Jade. Ya saben, está súper chévere. Cuídense.